Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este viernes de hoy, que como conocen ustedes siempre comparto algunos minutos de este espacio de servicios con el escritor y politólogo Julio M. Chilling, para quien tengo como siempre un saludo cariñoso, fraterno, y en el día de hoy las felicitaciones porque sé que tú eres un republicano de pura cepa y arrasaron los republicanos en estas elecciones intermedias. Así fue efectivamente. Estoy muy contento con los resultados, que me sorprende el extremo hacia donde llegó, pero yo creo que a través de los Estados Unidos, o sea, la sociedad norteamericana es una sociedad de centro derecha. Sí. La presidencia de Barack Obama más bien fue un beneficio de la duda que le dieron desde el primer momento, y en el 2010 perdió la Cámara Baja, el control de la Cámara Baja, y ahora pues pierde el control del Senado. Lo ocurrido, Chile, a mi juicio, es un voto de castigo para la actual administración, porque realmente esto es lo que ocurrió. Más allá de los resultados electorales que se conocieron desde las primeras horas de la tarde-noche del martes, porque realmente fue muy fluido como fueron llegando los resultados y ya todo el mundo los conoce. Más allá de eso, estaba leyendo estadísticas que indican, aquí tengo una de ellas, mira, 4 de cada 10 electores entrevistados por una compañía de sondeos ha indicado que la gestión del presidente Obama es incorrecta. O sea que cuando se hizo este tipo de encuestas a boca de urna, las personas criticaban a la actual administración del presidente Barack Obama. Ahora, la situación ahora que veo, el país va a estar maniatado desde el punto de vista ejecutivo, porque imagínate, con una Cámara dominada totalmente por los republicanos y el Senado dominado totalmente por los republicanos, ¿qué podrá hacer el presidente? ¿Va a gobernar con órdenes ejecutivas? ¿Hasta qué punto se lo va a permitir también el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cómo tú ves lo que va a ocurrir en los 2 años que le quedan a Obama en el poder? Mira, varias cosas. Primero, para los republicanos, al fin van a tener la posibilidad de presentar proyectos de leyes que hasta ahora han estado estancados. Han habido más de 350 proyectos que la Cámara Baja ha transferido al Senado, y en el Senado, gozando de la antigua mayoría demócrata, se quedaban muertos. En otras palabras, ni siquiera se discutía. Y eso tiene un impacto porque hace ver como que el partido en oposición, los republicanos no estaban haciendo nada. Ahora, controlando las dos cámaras, los dos ramas del Congreso, pues ahora sí se va a ver una agenda más definida. Entonces, ¿está el presidente Obama destruido? No, porque tiene el poder de veto. Todavía hay un suficiente número de demócratas en el Senado donde podrían neutralizar un intento de pasarle por arriba a el veto del presidente Obama. Y hay que entender una cosa: han habido presidencias exitosas donde por alguna parte del tiempo durante sus administraciones había un gobierno mixto. En otras palabras, donde la rama ejecutiva estaba en manos de un partido y el Congreso en manos de otro. El presidente Reagan pues gobernó por parte de su administración con un gobierno mixto. También la presidencia de Bill Clinton. O sea, muchas veces los norteamericanos han demostrado a través de la historia que se sienten más cómodos con un gobierno mixto, en tener el presidente de un partido y el Congreso de otro. Pero sin duda es una oportunidad a los republicanos a presentar determinados propósitos que se convierten para el año 2016 en las elecciones presidenciales temas de campaña serios, porque los republicanos al fin van a poder demostrar: mira, esto es lo que nosotros defendemos, estamos a favor de esto, porque no es que no lo hayan hecho antes, sino que eran propuestas que morían y ahora sí se pueden convertir en leyes. Bueno, es un cuchillo desde mi punto de vista de doble filo, porque ¿qué ocurre? Hablando del reto del año 2016 para las elecciones presidenciales, si ahora los republicanos no abordan temas tan medulares como por ejemplo la reforma migratoria, o tratan de hacer presión para el déficit presupuestario del país y resolver un déficit que es una espada de Damocles sobre la economía de los Estados Unidos, o tratan de enmendar las falencias que tiene el Obamacare, la ley de salud que fue promovida por el presidente Barack Obama,
temas como estos, si no son resueltos en estos 2 años, tal vez entonces se vuelva la tortilla a la inversa y la votación sea en contra de los republicanos. Correcto. Mira, Hillary Clinton, que es con toda probabilidad la candidata del Partido Demócrata en el 2016, ella se va a postular no representando al récord del presidente Obama, sino representando el récord de su esposa. Correcto. Que es una cosa muy inteligente, de manera de que ella va a tratar de distanciarse y pasar por alto los 8 años del presidente Obama. Pero está completamente cierto, si los republicanos no capitalizan esta oportunidad que tienen 2 años para promover determinadas cosas, por ejemplo, que va a cambiar la economía, porque uno ve determinadas cifras y dice, bueno, la economía creció un 3% y lo ve como algo bueno, pero hay que no olvidar y juzgar la administración de Obama en un sentido de comparación con otros gobiernos. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial han habido 10 recesiones, 10 recesiones que normalmente en 25 meses, o sea, un poquitico más de 2 años, ya cuando están en recuperación, todos los trabajos que perdieron en la recesión son recuperados. Bajo el presidente Obama, 6 años después de estar ya en recuperación, todavía no se han recuperado los trabajos que se perdieron en la recesión. ¿Por qué? Por la cantidad de regulaciones. La economía ha crecido muy lenta, producto a los controles y la abrumadora cantidad de regulaciones que ha asfixiado la economía. Entonces, eso en gran medida los republicanos podrían revertir pasando reformas de impuestos. El tema de la reforma de inmigración yo creo que es una oportunidad excelente y creo que lo va a pasar. El presidente que firmó la ley de inmigración más importante fue un republicano, el presidente Ronald Reagan. Así que es una oportunidad para este Congreso precisamente enfrentar eso. Creo que la cuestión de la reforma sanitaria, la conocida como Obamacare, se le van a hacer reformas, no la van a revertir. Esa ley es muy difícil revertirla y aparte tiene determinados aspectos que yo creo que la gran sociedad norteamericana está a favor. Eso no lo van a echar abajo, pero sí van a haber ciertas cosas como por ejemplo los impuestos que se le ponen a las compañías que están desarrollando equipos médicos. Eso probablemente es una buena oportunidad para introducir una ley para quitar eso. O sea, determinados aspectos donde el resultado final será un síntesis, que yo creo que es una cosa buena. Bueno, vamos a echar un vistazo al patio, porque también ocurrió algo. Se decía que la campaña entre Rick Scott y Charlie Crist iba a ser sumamente cerrada y así fue. La diferencia fue de un poco más de 80,000 votos. Pero sin embargo, en las primeras horas del martes, en las primeras horas de la tarde-noche del martes, había una posibilidad de que triunfara Charlie Crist. Y sin embargo, de buenas a primera, el voto sobre todo del condado Miami-Dade, del sur-sur de la Florida, fue lo que cambió por completo el panorama. Y vemos ahora la reelección del actual gobernador Rick Scott. Una campaña, por cierto, que fue terrible desde mi punto de vista. Hay un analista político que la definió como diciendo, fue una campaña que hizo trizas. Y me quiero hacer eco justamente de esa fotografía, porque fue una campaña de ataques, no fue una campaña de temas. Correcto. Sin embargo, se reeligió Rick Scott, a pesar de que fue apretado, pero ganó por los más de 80,000 votos indiscutiblemente. Correcto. El voto cubano-americano fue, a mi juicio, en este condado muy decisivo. Y cosa que yo me alegro mucho porque la posición de Charlie Crist, ya nos montamos en la parte, un aspecto de política exterior, estaba a favor de levantar las sanciones al régimen castrocomunista. Sabemos que en el área, por ejemplo, de Tampa hay un gran movimiento a favor, una corriente, el castrocomunismo tiene una presencia muy grande en el área de Tampa. Con un gobernador abierto a esas ideas hubiera sido altamente peligroso para lo que es la libertad de Cuba y el riesgo de que se perdiera la presión que se pone sobre la dictadura. Entonces, yo creo que eso tuvo mucho que ver con que personas, tanto cubanoamericanos como tal vez otros minorías que se ven impactados por la política, salieron a votar a favor de Rick Scott. Le dieron su voto a Scott. Yo creo que un tanto por ahí pasó también el distrito 26,
entre Joe García y Carlos Curbelo. Ganó evidentemente Carlos Curbelo, como todo el mundo conoce, en un gran triunfo realmente, pero una campaña también muy sucia, una campaña de muchos ataques, pero donde hubo una cantidad de errores. Yo creo que ya estamos al final del tiempo, pero a mi juicio la campaña de Joe García estuvo plagada de errores, desde que comenzó hasta que finalizó. Totalmente. La utilización de figuras de la oposición en Cuba, que después realmente pues descubrimos que fueron en efecto casi sobornados, algunos de ellos, es muy lamentable. Yo creo que el bloque cubano en el Congreso norteamericano, que es bipartidista, con la eliminación de Joe García y la introducción de Carlos Curbelo, en efecto mantiene un frente unido, porque de nuevo es un frente unido bipartidista. Bob Menéndez, Albiocires, que a pesar de ser demócratas, pues mantienen la línea de preservar las sanciones contra el régimen dictatorial de La Habana. Chini, para cerrar, en el tema migratorio, ¿tú crees que ahora el presidente Barack Obama, ya pasaron las elecciones, ¿tú crees que tome alguna acción, alguna medida ejecutiva como para tratar de introducirse él primero en el tema migratorio? Lo podría, pero yo creo que si el presidente Obama tiene el ejemplo de Bill Clinton para poder concluir su presidencia tal vez mejor que la empezó y que la ha tenido, y eso es de una forma donde trabaja siguiendo el liderazgo del Congreso, que es el que en fin domina la agenda. Yo creo que por orden ejecutiva solo y empezar una guerra lo va a perjudicar más que hacer bien, y los republicanos tienen una oportunidad de introducir una reforma de inmigración para precisamente atraer el voto hispano con vista a las elecciones del 2016. Bueno, te agradezco muchísimo, Julio, por estar con nosotros, por haber dado una fotografía tan panorámica de la situación que tenemos ahora desde el punto de vista político, y pienso que vendrán mejores momentos en lo adelante a partir de ahora. Así es. Gracias a ti. Gracias. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. Vamos a la pausa y seguimos después con un segmento profesional. Mantenga la sintonía, que regresamos de inmediato.